Que el Señor les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios inmediatamente. Oremos. Padre, gracias en esta tarde por permitirnos reunirnos una vez más en tu casa. Pedimos de tus fortalezas, Señor. Pedimos de tu gracia, de tu poder para este momento crucial de tu palabra. Aquellos que han puesto en su corazón venir hasta aquí, que tú le guardes, le permitas llegar. Y a los que ya estamos aquí, Señor, permita que podamos poner nuestras mentes enfocados en lo que usted quiere a través de su palabra. Guárdenos de pecar contra usted, guarde la puerta de nuestros labios, oh Señor, y permita que podamos ser de bendición a través de tu palabra. Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Estuvimos en semanas anteriores, o domingos anteriores, hablando de un tema muy delicado, pudiéramos decir, un tema en el cual Israel cayó postrado, ignorando todas las bendiciones que Dios había dado a ese pueblo de él. ¿Tienen la idea por dónde voy? El pueblo de Israel cayó en la idolatría y cometió una falta muy grave en querer adorar a Dios y a los ídolos. Y solamente podemos hacer una de las dos: o adoramos a Dios o hacemos otra cosa. Lo ideal es hacer lo primero. En esta tarde me propongo compartir con ustedes el tema, o el siguiente de los temas de este capítulo 10, idolatría antes y ahora, tercera parte. Viste en los versos 15 hasta el verso 33. Dios nos ayude a poder cerrar este capítulo. Idolatría antes y ahora. Vemos que el apóstol Pablo tuvo que hablarle muchísimo a estas personas, porque el punto aquí es que Pablo le está hablando a ciertos creyentes que se creían fuertes en la fe. Y eso es un error muy grave. Tú no puedes creerte que por ser cristiano puedes vencer todos los obstáculos por tus fuerzas y por tu conocimiento y por tu sabiduría. Nadie en este camino es fuerte. ¿Sabía usted eso? Y si el que se cree fuerte, bueno, hay un versículo que dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. En el primer punto quiero compartir con ustedes: la visita a un templo pagano no es tan inocente como parece ser. Aquellos creyentes se esforzaban en decir que ellos eran tan fuertes que podían ir a ese templo y decían que la carne no es nada y la carne no es nada. Pero había un punto en que Pablo les aclara y les dice: la carne no es nada, el ídolo no es nada, pero la atmósfera que está ahí es habitada por demonios. Y ahí es donde Pablo quiere que ellos entiendan que la carne, él entiende, no es nada, el ídolo nada es. Pero el lugar es el lugar menos indicado para que un creyente esté. ¿Dónde estuvo Josafat esta mañana, según el mensaje? Fue al norte, correcto. Fue a visitar a un amigo y terminó en la guerra. Y tuvo casi al morir, sí o sí. ¿Y quién lo libró? Ese es el punto, hermano. Dios quiere lo mejor para nosotros. Vemos aquí que la Escritura nos enseña: todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay un hermoso ejemplo que habla que usted puede tener la mejor de las intenciones y decir: yo soy fuerte, y meter la mano en la candela. ¿Qué va a pasar si tú metes la mano en la candela? Aunque tu intención sea: no, yo no me voy a quemar, te vas a quemar. Los versos 15 hasta el verso 22 habla: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios.
y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. ¿Qué usted cree, hermanos? Somos más fuertes que Dios. A través de la explicación vamos a ver por qué ese verso 22 está ahí. Explicamos. Ya que los corintios tendían a enorgullecerse de su sabiduría, Pablo los desafía si son realmente sensatos para considerar lo que él les dice aquí. Acabamos de leer en el verso 15 que él dice, como a sensatos os hablo, juzgad lo que digo. Ustedes son muy inteligentes, son sensatos, entonces escuchen esto, lo que le dice el verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El punto de Pablo puede parecer oscuro para nosotros, pero era claro para alguien de esa cultura antigua. Justo como la práctica cristiana de la comunión habla de unidad y comunidad con Jesús, estos banquetes paganos ofrecidos en honor a ídolos hablaban de una unidad ¿con qué, hermanos? Con demonios. Él está diciendo, si ustedes están en una mesa, están comiendo un mismo pan, si están comiendo en una misma mesa un mismo pan, lo están haciendo en un mismo cuerpo. ¿Y a quién están rindiendo culto en un templo pagano? Él les manda a que piensen, como que despierten. Ustedes son fuertes, muy bien, pero lo que están haciendo como fuertes está mal. El simple o el hermano débil está viendo que es incorrecto. ¿Y quién debe discernir mejor las cosas? ¿El hermano fuerte o el hermano débil? Pablo está diciendo, ustedes no están en lo correcto. Quiere decir que comer en un banquete del templo pagano era tener comunión en el altar con los ídolos. No era comunión entre ellos en sí, entre los que estaban ahí, sino entre ídolos. Y esos ídolos eran ¿qué? Eran ídolos, hermanos, que de una u otra forma los demonios aprovechaban de los que estaban ahí. El ídolo en sí no es nada, pero la atmósfera que estaba ahí estaba llena de ¿qué? Ese es el punto. Y a veces podemos engañarnos. La palabra partícipe es la misma palabra koinonía, que habla de armonía, para comunión en 1 Corintios 10:16 y partícipes en 1 Corintios 10:20. En el pensamiento de esta parte del mundo antiguo, comer en la misma mesa con alguien indicaba amistad y comunión con esa persona. ¿Por qué? Bueno, ya que comían de un solo pan, como había dicho, y eso era estar en un cuerpo. Él les dice, ya que ustedes comparten la misma comida en la misma mesa, y les recuerda que comer en la mesa de un restaurante del templo pagano no era tan simple como parecía. Ustedes están siendo engañados de una manera muy sutil. Ustedes aquí no hay nada y ahí está todo el mal, pero no lo ven. Vemos a Dios, hermanos. Pero tú y yo decimos que tenemos a Dios dentro. ¿Cómo tú le demuestras a un impío que tú eres salvo? Él lo puede decir también, pero una cosa es lo que Él diga y una cosa es lo que tú y yo sentimos y hemos recibido de parte de Dios. ¿Toma la idea? Hermanos, todo lo que hay de Dios, Satanás quiere hacer una imitación. Como creyentes tenemos la Santa Cena. Satanás tiene su comunión también entre ellos, con sus altares. ¿Usted nunca ha visto un altar? Ah, los ha visto. Y ahí se prepara comida. Ahí no hay veneno que ponen porque ellos se la comen, aunque es un veneno en sí. La copa de bendición que habla en el verso 16, ¿de qué habla en este término o en este punto Pablo? Dice, fue la última copa, o alude a la última copa presentada en la ceremonia judía de la Pascua. Esta fue la copa que Jesús bendijo en la última cena, o habla de ello, y la que se interpreta como el nuevo pacto ¿en qué? En su sangre. Cuando los primeros cristianos tomaban la comunión, estaban conscientes de su conexión con ¿qué? A celebrar ¿qué? La Pascua.
Y con la última cena de Jesús, ¿con quiénes? Con sus discípulos. ¿Ve lo delicado que es el asunto? Lo que simboliza en sí una comunión, un tipo de comida, etc. Los versos 19 hasta el verso 21, dice la Escritura: ¿qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién es que lo sacrifican? ¿A los ídolos o a los demonios? Ahí está el punto. A los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Usted no puede decir, no, yo en la iglesia participo en la comunión de la Santa Cena. Se acabó la Santa Cena, se acabó el culto. Yo puedo salir a un templo pagano y también tomar allí Santa Cena. ¿En qué estamos? O estamos con el Señor o estamos con lo que no debemos de estar. Explicamos aquí, nos dice, Pablo nos ha enseñado que un ídolo nada es en el mundo. Sí o sí, no lo dice. En el capítulo 8, verso 4, él se lo había enseñado a ellos. Y ellos habían tomado la enseñanza o la habían interpretado muy mal, a su conveniencia. Ahora está diciendo que los ídolos son en realidad demonios, una interrogante. No, él está diciendo que los espíritus demoníacos se aprovechan de la alabanza a ídolos para engañar y esclavizar ¿a quién? A la gente. Sin saberlo, los adoradores de ídolos están glorificando a demonios en su sacrificio y en sus convites. Ve lo delicado que es el asunto, cómo Satanás disfraza las cosas para tener a las personas engañadas. Cuando Pablo habla de la mesa del Señor, él usa el término para contrastarlo con mesas usadas para las comidas a un ídolo pagano. Una invitación a tales comidas, decía, mire cómo una invitación se hacía en aquellos tiempos. Mire nombres extraños y de dioses extraños. O mire cómo eran invitadas las personas. Alguien le decía, Chairemon te invita a una comida a la mesa del señor Serapis en el templo de Serapis. Mañana 15 desde las 9 en adelante. Muy bonita invitación. ¿A qué se va a una mesa? ¿A qué se va a una cena? A comer. ¿Pero a qué templo y a qué Dios iban a honrar? Lo dice ahí claramente. Te lo dan con nombre y apellido. Si eso significa algo de comer en la mesa del Señor, ¿bajo qué Señor iban a comer ellos allí? ¿Bajo el Señor Jehová Dios? ¿O bajo el Señor Serapis? ¿O bajo tantos nombres que hay en ese mundo oscuro? Entonces significa algo de comer en la mesa de los demonios, lamentablemente. Los católicos romanos han usado este pasaje para apoyar la idea de la misa como un sacrificio por los pecados, pero es adentrarse mucho en el texto y decir que la comida cristiana, la comunión, debe de ser un sacrificio, como se afirma en esa misa, porque es comparado con la comida conectada con sacrificios paganos y sacrificios judíos. El énfasis y la similitud aquí es la comida, no el sacrificio. ¿Va entendiendo? Uno lo hace en conmemoración del Señor, pero no que se está sacrificando por lo que Dios hizo. Entonces, vano es el sacrificio de Cristo. ¿Toma la idea? Los cristianos corintios estaban pensando de esta manera: ya que un ídolo no es real, no importa lo que comamos ni dónde lo comamos. Un ídolo no tiene poder. Pero lo que ronda y en la atmósfera donde están los ídolos no están cosas buenas. Ese es el punto aquí. Pablo responde estando de acuerdo en que un ídolo en sí mismo no es nada. Lo dice en el 8:4. Pero ahora explica que los demonios se aprovechan de la ignorancia y su adoración egoísta en esos lugares paganos. Segundo, los cristianos corintios estaban pensando: mientras participemos en la mesa del Señor, estamos a salvo en Él. Yo soy salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida cristiana. ¿Era correcto eso? No. De hecho, Pablo responde que están deshonrando la mesa del Señor cuando están con la comunión con ídolos. Que una cosa no tiene que ver con la otra. Podemos estar creyendo que estamos haciendo algo bien, pero nos estamos engañando a sí mismos por creer que somos fuertes y no lo somos. La comunión inconsciente de algunos de los cristianos corintios con demonios al participar en las cenas en los templos paganos haría que al Señor provocar
a ir al Señor. Lo dice el mismo verso 22, la parte A. O provocaremos a celos al Señor. No es celoso el Señor con nosotros. Hermanos, el Señor es celoso con nosotros. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Nos ha sellado con ello. Y eso no es tuyo. ¿De quién es eso? ¿De Él? Esa es la idea, ¿no? Ya que Él tiene el derecho sobre nuestra adoración y tiene el derecho de ofenderse si le damos nuestra comunión a demonios, pudiéramos decir que los cristianos corintios no pretendían adorar demonios en fiestas paganas, en templos paganos. Pero ahorita la regla es una. Si un hombre pone su mano en el fuego, no importa si él pretende quemarse o no, se quemará sí o sí. De hecho, el verso 22 nos habla con una interrogante. ¿Somos más fuertes que él? Los cristianos corintios reclamaban su derecho de comer en los templos paganos porque eran cristianos ¿qué? Fuertes y eran salvos. Y nada les podía quitar la salvación, ya que la salvación no sé. ¡Qué ignorancia!, ¿no? Repito, los cristianos corintios reclamaban su derecho de comer en los templos paganos porque eran cristianos tan fuertes. Pero Pablo les recuerda, ustedes son fuertes, pero ustedes son más fuertes que Dios. ¿Qué usted cree? ¿Lo somos? Yo creo que el interrogante se contesta ahí. Los versos 23 y el verso 24, vemos aquí en este punto un principio fundamental. No solo eviten lo que es dañino, busquen lo que es bueno. ¿Qué tú y yo tenemos que buscar? ¿Cosas buenas o cosas mejores? Verso 23, verso 24. Dice aquí, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el de ¿quién? Aquí los cristianos corintios, con su enfoque en sus propios derechos y su propio conocimiento, solo se preguntaban una cosa: ¿en qué me daña a mí el yo ir a esos templos paganos? A mí no me pasa nada, yo entro bien y salgo mejor. Bueno, en lugar de solo preguntarse, estos necesitaban también preguntar: ¿qué tan bueno puede ser esto para mí? ¿Es correcto que yo esté las 24 horas con los impíos, en lugares donde no está la presencia de Dios? Yo puedo ir a esos altares y comerme esa manzana de ese altar y comerme la pera y la uva y hasta lo que esté ahí. No hay comida en la casa. No se pueden conseguir esas cosas en otros lugares. ¿Edifica el yo visitar ese lugar? Ese es el punto. Cabe señalar que solo porque algo es permitido no significa que es benéfico o es beneficioso. Ellos o los corintios no estaban buscando las cosas convenientes o las cosas que edifican. Ellos esencialmente, en lugar de querer avanzar con Jesús tanto como pudieran, querían saber cuánto podían librarse y seguir siendo cristianos. ¿Qué tanto puedo llegar como cristiano siendo, pudiéramos decir, contencioso y rebelde a la vez? ¿Hasta dónde puedo llegar que Dios me mate? No es bueno llegar ahí. Muchos creyentes en la Escritura llegaron hasta ese límite y lograron su objetivo. Sansón no logró su objetivo cuando le pidió a Dios por última vez una oración gloriosa: Señor, permite que muera con estos incircuncisos, estando ya que sin vista y quizás con tanta gloria con la cual Dios lo había creado, sus fuerzas. Pero volvemos aquí. Una nota nos dice: solo porque algo esté bien para mí no significa que debería hacerlo. Mis propios derechos o lo que sé que está permitido para mí mismo no son los estándares por los cuales juzgo mi conducta. Más bien debo considerar qué es lo más amoroso hacia mis hermanos y hermanas en Jesús. Usted y yo no somos libres para hacer lo que usted y yo querramos. Si usted sabe que hay cosas que el hermano entiende que no están bien, usted por quererse fuerte no debe de seguirlas haciendo, sino por causa de la conciencia del hermano, para que entienda: bueno, el hermano es muy fuerte, pero hay cosas que él hace como que yo entiendo que no está bien.
usted se abstiene de ello y punto, estamos bien todos. ¿Por amor a quién? Y a mi hermano. Ninguno busque su propio bien, dice el verso 24. Sino el del otro. Además, los cristianos corintios se preguntaban una cosa: ¿en qué me daña a mí? Ellos no consideraban cómo sus acciones estaban dañando a otros. Con esto quiero pasar a los versos 25 hasta el verso 30, donde habla de reglas generales y prácticas. Vamos a ir explicando inmediatamente. En el verso 25, Pablo les habla a los corintios y les dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ok. ¿Cómo puede decir esto Pablo a la luz de lo que ya él había dicho en los versos 20 y 21, donde él nos había enseñado o les había dicho a ellos? Allí dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Simplemente porque la carne misma no está infectada por demonios. ¿Sabía usted eso? Los demonios, para hacer mal, no tienen que adentrarse en la carne para que haga mal. Recuerde que ellos están en la atmósfera y son que espíritus. El yo comérmela, no me estoy comiendo un demonio. Pero si hay presencias demoníacas y que me están observando y quieren lo peor para mí y quieren lo peor para ti. Esa es la idea. Y puede, por lo tanto, ser comida. La advertencia de Pablo en 1 Corintios 15 o 10, 15 a 22 tiene que ver con la atmósfera, repito, de comunión con demonios en el templo pagano, la cual debe de ser evitada, no la comida en sí. La comida está buena y puede estar buena y usted se la va a comer y está buena, pero está bien que los demonios o que usted esté en esa atmósfera. Hermanos, esas cuestiones han agarrado personas en esos mismos lugares y han hecho lo que quieren. El Señor reprenda al maligno y a todas esas cuestiones, ¿no? En el verso 25, la parte B habla de que tú y yo, o les dice a ellos, usted no tiene que preguntar nada. Verso 26 dice: porque del Señor es la tierra y su plenitud. O la parte B del verso 25 más bien, dice: comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo está diciendo: el animal, ¿quién lo creó? El animal vivo, ¿quién lo creó? Estando de pie. Y si el animal ya está cocido o cocinado, ¿quién lo creó y por igual? Vamos bien. Qué bueno. Los sacrificios perdieron su carácter religioso cuando se vendían en la carnicería. Así que estaba permitido comer carne que pudo haber sido sacrificada a un ídolo en una mesa privada. Vemos aquí, dice, sin preguntar nada. En la carnicería, algo de la carne era sacrificada a los ídolos y algunas veces no, y alguna no. Pablo dice: si tú no serás partícipe en la atmósfera del templo pagano, la carne en sí no importa, ni siquiera preguntes y no te molestará. Este punto está dirigido hacia aquellos corintios cristianos que estaban habituados hasta aquí a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, era contaminada. En 1 Corintios 8:7 Pablo dice: ni siquiera que preguntes. Porque si tú sabes que está mala, ¿para qué vas a preguntar? O si ya tú entiendes que es incorrecto hacer eso. Que si alguno de los hermanos con una conciencia débil objeta diciendo: espera un momento, esta carne fue sacrificada a un ídolo, Pablo da la respuesta. Responde citando que de Jehová es la tierra y su plenitud, Salmo 24:1. Y había dicho, y ahora lo repito: los animales y todo, ejemplo, la vaca, ¿pertenece a quién? ¿Al Señor o a quién? Estando de pie. Y cuando está en el horno o en el asador, ¿a quién pertenece? A Dios, porque igual la creó. Salmo 24 no se cumple igual. En sí la comida no era el problema, sino la atmósfera de adoración a los ídolos. Ahí era que estaba ¿dónde? El problema. Usted y yo, ¿a quién venimos a adorar aquí? Y en un centro pagano, ¿usted cree que se está adorando a Dios? Y ellos mencionan a Dios.
Hermanos, en el mundo oscuro o en el oscurantismo, aquellas personas que tratan con los clientes, etcétera, con almas, cuando usted visita allí, ellos no te van a decir, el diablo te va a ayudar, venga. Y en el nombre de Dios vete. Deja el menudo, el engaño, ¿no? Lo tapan, un paño, etcétera. ¿Sabe usted eso? Pero está Dios allí. Engaña a Dios a alguien. No es Dios bondadoso en nuestras vidas, como decíamos esta mañana. Yo creo que sí, Dios ha sido demasiado bueno. Esta cita de Salmos 24:1 era usada como una bendición judía en la hora de los alimentos. Pablo está diciendo que también aplica a esta comida, ya que se está hablando ¿de qué? De alimentos. Verso 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, ¿qué usted tiene que hacer? Comer sin preguntar ¿qué? Nada, por motivos de conciencia. Él les enseña, les dice, si un incrédulo te invita a comer, no entres en un debate con ellos acerca de la carne, no preguntes y no te molestará. Te va a poner a preguntar, esa carne, cuidado si es la que tú compraste en la carnicería, que es dedicada a los ídolos. Lo más que le van a decir a usted, por donde entraste, por favor. Porque lo están invitando a comer y usted se va a poner de juicioso. No, yo no voy a comer eso porque tal vez, etcétera, etcétera. No, Pablo dice, coma. Usted no bendice, bendiga y coma, ¿no? Dese cuenta de que Pablo no prohíbe socializar con los cristianos aquí. Solo la comida de comunión en los templos paganos, ese es el asunto. No hemos comido con impíos nosotros. Toda nuestra familia es santa, es cristiana. Y usted comparte, y yo comparto con ellos y nos brinda muchísimo y usted le brinda también. Y no estamos vivos. Pero si usted sabe que hay una actividad no espiritual, actividades extrañas que hay, usted puede ser hermano, hijo, hija, primo, prima, esposo, esposa, usted no puede ir a esos asuntos. ¿Por causa de qué? De que ya usted ha sido libertado de esa manera de vivir. Y ya hemos sido libres por la sangre de Cristo. Verso 28, verso 29 nos dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es que la tierra y su plenitud también se cumple ahí. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Explicamos. Aquí Pablo tiene en mente el entorno donde un cristiano es advertido acerca de la comida por su anfitrión incrédulo o un anfitrión cristiano con una conciencia sensible. En ese caso es claro que la persona piensa que está mal para los cristianos participar de carne sacrificada a los ídolos. Así que no lo coma. Si usted sabe que es carne, que es sacrificada a los ídolos y que el fin ya usted sabe cuál es, no la comas. ¿Por amor a qué? A la conciencia, hermanos. Tenemos una conciencia tú y yo. Tenemos un Espíritu Santo más fuerte aún. Y la conciencia, recuerde que no es la propia, sino la del otro. Pablo lo dice ahí, no la tuya, sino la del otro. La que va a observar tus acciones y podríamos decir tus andanzas. Verso 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿De qué nos habla aquí el apóstol Pablo en este verso 30? Esto es, si puedo comer con una conciencia limpia, sin ofender la conciencia de alguien más, ¿por qué de ser censurado? Dado que la comida en sí no es el problema, nadie debería juzgar a otro cristiano que puede comer carne sacrificada a los ídolos, siempre que ellas no atenten contra su propia conciencia o la de alguien más. Usted mismo, si va a comer y entiende que es mejor no comer eso y evitar el problema, tanto para mí como para mi hermano, mejor no como nada y punto, agrado al Señor, como otra cosa. ¿Es obligado a comer carne nada más? No, hay otras cosas mejores. Esa es la idea, el punto, ¿no? Sigue diciendo aquí, siempre que ellas no atenten contra su propia conciencia o la de alguien más. Puede parecer que Pablo está siendo inconsistente, pero él está siendo muy consistente de acuerdo con un principio. ¿De cuál principio, hermanos? Libertad dentro de los límites del amor. Esta mañana hablábamos de ello.
no podemos brindar amor excesivo que ofenda a Dios. Amamos al prójimo, pero debemos de estar con el prójimo hasta un punto. No favorecer en todo. Todo me es lícito, pero no todo. Y tú y yo estamos para agradar ¿a quién? Al Señor, no a los hombres. Los versos 31, verso 33, vemos aquí, principio conclusivo. Hacedlo todo ¿para qué, hermanos? Así dice aquí. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo. ¿A quiénes? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a mucho más quién, o ni a mucho menos. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. Eso es bueno, vivir así. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Salvos. El apóstol Pablo nos enseña que el propósito de nuestras vidas no es ver cuánto nos podemos alejar y seguir siendo fuertes o seguir siendo cristianos. En vez de eso es glorificar a Dios ¿en qué? En todo. Si los cristianos de Corinto hubieran mantenido este principio en mente desde el inicio del asunto, cuánto más fácil hubiera sido todo lo que se ha explicado. Verso 32 claramente nos dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En este punto, la palabra o el término tropiezo habla de una ocasión para tropezar, de llevar a alguien precisamente al pecado. Y es algo bueno, hermanos, que tú y yo seamos tropiezo a la iglesia de Dios en este caso. Yo creo que no. Hermanos, a veces... Y es lamentable, ¿no? Y triste decirlo. Uno piensa con quién juntarse, aun con cristianos, porque entiende que no es la mejor persona para compartir. Es duro decirlo, ¿no? Por eso, tú y yo debemos de poner en nuestras vidas el ser de bendición a los demás. Pero no solo a los creyentes, entre hermanos, sino ser de bendición a los que no conocen al Señor. Ahí donde tú y yo debemos de ser de bendición, ¿para qué? Para traerlos a Cristo. ¿Qué usted cree? Repito, un tropiezo es una ocasión para tropezar, de llevar a alguien al pecado. Pablo está diciendo que ninguna de nuestras actitudes debería llevar a otro a pecar. Pablo no está hablando acerca de ofender el legalismo de otros, algo para lo que él no era tímido en hablar. Si usted se lee Gálatas 5, 11 y 12, se da cuenta cómo Pablo habla allí a los legalistas. El deseo de Pablo con respecto a los hombres era para que sean ¿qué? Todo el que escuchara, todo el que viera a Pablo, conociera la verdad, fuese ¿qué? Salvos, es lo que me dice el verso, la parte final. Para que sean salvos. Con más frecuencia de la que pensamos, una conducta baja en la vida cristiana está conectada a una pequeña preocupación ¿por quiénes? Por los perdidos. La preocupación de Pablo aquí no era procurando su propio beneficio, su propio bien, sino que todo el que lo viera, todo el que escuchara, sea que salvos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.